Esta noche en Desde las Cámaras. Martí Batres, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, viene a nuestro estudio para hablarnos sobre los avances del programa para sacar de las calles y hogares armas de fuego. Y también el diputado Sergio Gutiérrez Luna nos cuenta sobre los pendientes legislativos hacia el cierre del periodo ordinario de sesiones. Desde las Cámaras, comenzamos. Nos encontramos prácticamente a solo un par de semanas para que concluyan los trabajos del periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura del Congreso de la Unión. En ambas cámaras se observa una intensa negociación entre los grupos parlamentarios por avanzar en la definición de los temas de interés común para que transiten de manera favorable durante su presentación y discusión en los plenos camarales. Particularmente, existe una intensa negociación en cuanto a la eventual aprobación del dictamen en materia electoral, sin dejar de lado el paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal a diversas normas jurídicas en materia de minería, aviación y de la administración pública. Confiemos que en las siguientes 2 semanas podamos ver resultados por alcanzar los acuerdos que permitan trazar una ruta de análisis y evaluación en cada uno de estos temas de interés y trascendencia para toda la sociedad. Desde esta tribuna continuaremos poniendo bajo la lupa todas las tareas que desde el ámbito legislativo se lleven a cabo para este efecto. Regresamos de Semana Santa y con esto los temas a debatir en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República se aprobó uno de los instrumentos jurídicos considerados de mayor importancia. El día de hoy estamos aprobando en el Senado de la República quizás el marco jurídico más relevante que este Senado y este Congreso va a aprobar en esta legislatura. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de un nuevo y primer único Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nada más para dimensionarlo, en México hay alrededor de 1,5 millones de juicios al año y el 64%, 64, o sea, más de la mitad, 64% de los juicios en este país son en materia civil y familiar. Los legisladores abundaron sobre esta nueva legislación. Privilegiar los mecanismos alternativos de solución de conflictos entre formalismos procedimentales no se tenía y no se tiene en ningún código, en ningún estado del país. Se trató de un trabajo que inició en el Senado desde junio del año pasado, con la realización de diversos foros. En total se realizaron 8 foros en distintos estados, aquí en la Ciudad de México, 2 de ellos, Morelos, Veracruz, Michoacán, Puebla, Chihuahua y Querétaro. Estos parlamentos se centraron en escuchar las experiencias de las distintas zonas del país para poder homologar y armonizar los procesos. Finalmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue aprobado por unanimidad. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Entrevisté en el Palacio Legislativo de San Lázaro al diputado Sergio Gutiérrez Luna sobre los pendientes legislativos hacia el cierre del periodo ordinario de sesiones. Veamos. Estamos a 2 escasas semanas de que concluya este periodo de sesiones. Estaremos resolviendo en estos días temas de la mayor relevancia. Uno que a mí me parece muy importante, muy trascendente, el modificar la Constitución para reducir las edades, para que las personas accedan a cargos públicos y a cargos de la administración pública. Es decir, es una reforma que está enfocada en favorecer a los jóvenes, que los jóvenes sean parte o que personas de edad temprana, recién entrados a la mayoría de edad, puedan también tener responsabilidades de carácter público y sobre todo también en el área administrativa. Eso viene a refrendar el compromiso que tenemos aquí en la Cámara con los jóvenes y con las mujeres. Y en ese contexto también se está dando un debate sobre una reforma a la Constitución que busca de alguna manera encauzar las facultades del Tribunal Electoral, que hemos visto un excesivo activismo judicial y donde es necesario dar certezas y garantías a los partidos políticos para que se conozcan cuáles son las reglas de participación en el juego democrático. Lo importante de la norma electoral es que todos los que participan en una contienda tengan certeza y claridad de cuáles son las normas que van a estar en juego para respetar
esas normas y también saber cuál es la consecuencia de no respetarlas y que se aplique la ley en su caso. Estas iniciativas también conoceremos algunos nombramientos de titulares de contralorías de órganos autónomos, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados nombrar a quienes vigilan a los órganos autónomos a través de la rendición de cuentas, que son auditores o auditoras, que también serán estos nombramientos que estaremos viendo en estas semanas aquí en la Cámara de Diputados. Hay que ir un poco a la esencia. El Tribunal Electoral está diseñado para resolver y dirimir conflictos en materia electoral. No, por ejemplo, para meterse en asuntos parlamentarios, como lo han venido haciendo de un par de años para acá. ¿Qué decimos nosotros? Que vayan por su carril, que resuelvan los conflictos electorales, que se metan a sancionar los procesos electorales, que determinen a los triunfadores y que diluciden todo lo que sucede en esos procesos electorales. Y que fuera de eso, respeten las competencias de otros órganos en cuanto a lo que la ley prevé que pueden o no pueden hacer. Son varias reformas, algunas que tienen que ver con concesiones, otras que tienen que ver con materia aeronáutica. Están en proceso de análisis. En el caso, por ejemplo, de la reforma en materia aeronáutica, se ha comentado ya por nuestro grupo parlamentario que no se dará este tema del cabotaje, que es algo que había generado cierta polémica, y las otras iniciativas van a estar en debate y en discusión. ¿Qué esperamos nosotros? Que haya un amplio debate aquí en la Cámara y con responsabilidad cerrar el periodo. Faltan 2 semanas. Necesitamos echarle toda la carne al asador para sacar esos pendientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas en materia de minería, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Equilibrio Ecológico. ¿Qué es lo que proponen? Nuestra compañera Alicia Salgado nos lo explica. Bueno, el legislativo no para, y las iniciativas del presidente del último mes de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores está acumulando pendientes. Llegó a la Cámara de Diputados una iniciativa enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se pretende reformar o con la que se pretende reformar la ley de minería, la ley de aguas nacionales, la ley general de equilibrio ecológico, la ley de protección al ambiente y de la ley general para la prevención y gestión integral de residuos en materia de concesiones para minería y agua. ¿Qué contiene la ley y qué es la parte sustantiva? En nuestro país, aproximadamente el 22% del territorio está concesionado para explotación minera y está vigente dichos títulos de concesión. Hay muchos más, hay una cantidad impresionante de títulos de concesión, son cerca de 30,000 vigentes. Y el hecho de que por ejemplo, la ley lo que está proponiendo es una serie de sanciones posibles por violación en materia ambiental, o por no consultar a los pueblos indígenas, o porque se considere que hay escasez de agua, que sería suficiente para que una concesión no fuese renovada. Pero aún así, las concesiones vigentes, en lugar de tener un plazo de hasta 100 años, hoy el plazo de concesión puede ser de 50 años y duplicarse según la última reforma. Bueno, en esta lo acota y lo regresa hacia 30 años máximo. O sea, son concesiones de explotación minera por 15 años, 30 máximo, y solamente una vez se puede volver a renovar. Además de que en caso de escasez hídrica no tendría posibilidad de concederse la posibilidad de exploración o explotación de esa reserva minera. Creo que en particular la Cámara Minera de México ha reaccionado diciendo que sería un cambio sustantivo al marco jurídico. Tenemos una fuerte inversión extranjera en minería, no solamente en oro, plata, o sea, metales preciosos, sino también en minerales estratégicos o minerales como las pedreras. El caso que ha ocupado mucho al presidente de explotación de reservas pétreas, en el caso de Cancún, por ejemplo, es uno de los que podría tener afectación. Cierto, cuando se reforma la ley, la Constitución es clara de que no puede ser aplicada retroactivamente para las empresas, solo que cuando se trata de equilibrio ecológico o protección de los derechos sociales o de los derechos indígenas, la cosa cambia. La misma Constitución y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia consideran estos como derechos humanos primigenios, o sea, se debe defender las condiciones de vida. Entonces
daría la posibilidad de modificar justamente estas concesiones. Y en cuanto al derecho al uso al agua, la mayor parte de las concesiones están ubicadas en el norte del país, pero el hecho de que se asignen o se designen la posibilidad de quitar los derechos de extracción de agua podría perjudicar sobre todo a las concesiones, que hoy no solamente tienen minería, sino también en trabajo agrícola, ganadero, porcícola, etcétera. Y pues esto ha generado una movilización interesante porque una cosa con la otra puede generar conflictos en materia económica. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. ¿A qué conclusiones llegaron los presidentes de los congresos locales? La diputada Miriam de Los Ángeles Vázquez, presidenta del Congreso de Oaxaca, nos lo comenta en una entrevista a mi compañera Claudia Ivette García. Un importante evento legislativo tuvo lugar recientemente, el primer Congreso Nacional de Presidentas y Presidentes de Congresos Locales. El objetivo fue muy puntual: combatir la brecha salarial, esa diferencia de salario entre hombres y mujeres. De ello conversamos con la diputada Miriam Vázquez, presidenta del Congreso de Oaxaca. Acudí al primer Congreso Nacional de Presidentas y Presidentes de Congresos Locales, pues para atender la agenda de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, ¿no? Y por parte de los acuerdos era impulsar las estrategias legislativas emanadas a este Congreso, a nuestras legislaturas, y pues te comento que para mí pues es importante que se retomaron dos propuestas que hice, que planteé y se avalaron como parte de los acuerdos en este encuentro que tuvimos, ¿no? Los temas planteados buscan fortalecer el liderazgo de las mujeres y la transparencia. Y el primero, pues quiero decirte que de ello es el relativo al acceso a puestos de decisión y fortalecimiento de capacidades para que haya de igualdad salarial, y se debe primero a garantizar que los puestos directivos puedan ser desempeñados y también por mujeres, y una vez dentro apoyarlas mediante el desarrollo de capacidades para un buen desempeño. Ese fue la primera propuesta. Y la segunda propuesta pues está vinculada a la transparencia. Esas dos propuestas fueron las que yo como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca propuse y que fueron retomadas en este documento que se suscribió, que se firmó por las presidentas y presidentes de Congreso. La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca asegura: la población de mayoría en Oaxaca, pues hay más mujeres, ¿no? Las que sostenemos el hogar, pues somos mayoría también las mujeres. Por eso es sumamente importante este tema de la brecha salarial, de también que Oaxaca esté participando, porque quiero decirte que aparte de eso, pues somos un estado que tenemos la mayoría de los municipios de usos y costumbre, y hace falta mucho pues escuchar las voces de las mujeres en esos municipios que todavía pues no llega realmente la información o como se debe de informar a las mujeres en estos temas, ¿no? Por eso el respeto que nosotros queremos darles a sus derechos a las mujeres indígenas, de poblaciones indígenas, pues también para nosotros es sumamente importante. Por lo anterior, se busca abrir brechas desde el ámbito legislativo. Somos un Congreso de paridad, somos un Congreso que hoy en día somos la mayoría de mujeres y que tenemos un compromiso con las mujeres oaxaqueñas. No le vamos a fallar a las mujeres de Oaxaca, tenemos un gran compromiso con ellas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte y al regreso hablaremos del programa de desarme orientado a evitar la posesión y uso de armas de fuego. En el estudio de Desde las Cámaras nos acompaña Martí Batres, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México. Hemos recabado a lo largo de estos años alrededor de 8,000 armas y más de 1 millón de cartuchos. Más de 1 millón de cartuchos.
Político importante viene esta semana. Secretario de Gobierno, Martí Bartres Guadarrama, para hablar de su programa que disminuye la violencia, pues destruir las armas mejora la convivencia. A cambio de entregar armas, se ofrece algún dinero. Sí al desarme, sí a la paz. La convivencia es lo primero. Gracias por continuar con nosotros en Desde las Cámaras. Y ya nos acompaña Martí Bartres, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Claudia Ivette, muy buenas noches. Pues hay un tema muy importante y estamos viendo en todo el país una gran cantidad de armas, no solamente las que provienen de Estados Unidos, sino las que ya existían en México, en donde pues esto es también como el vínculo para generar violencia. Pero en la Ciudad de México están tomando una iniciativa que me parece muy interesante, un desarme. ¿En qué consiste? Tenemos un programa que se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz. Lo coordina la Secretaría de Gobierno, participan otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, el DIF. Estamos en coordinación también con la Iglesia Católica, por las razones que ahorita voy a expresar. Y a través de este programa recogemos armas y las canjeamos por dinero. Es un canje anónimo, ocurre en los atrios de las parroquias. Entregamos dinero a cambio de un arma. Quien entrega el arma no tiene por qué dar sus datos, nombre, domicilio, identificación. Lo que nos interesa es que entregue el arma, lo que nos interesa es el desarme, que salgan esas pistolas, esos rifles u otras armas de los hogares. Y damos un dinero a cambio que está basado en un tabulador que se ha hecho. Entonces, compañeras de la Secretaría de Gobierno tienen ese tabulador y cuando ven el arma, bueno, calculan la antigüedad, el estado en que se encuentra y sobre esa base es que se entrega el recurso económico. El objetivo es que haya paz en los hogares. Estas armas que están en los hogares son un riesgo, son un peligro. A veces se piensa que con un arma en el hogar te defiendes frente a una situación de inseguridad, lo cual generalmente es totalmente falso. Muchas de estas armas se utilizan en riñas, tanto de violencia familiar como en riñas vecinales o en festividades de los pueblos. Y por desgracia, quien las ocupa pues termina cometiendo un delito muy grave que es un homicidio o lesiones con arma de fuego. Entonces, al sacar estas armas de los hogares, lo que hacemos es ayudar a que haya paz, que haya tranquilidad, que finalmente esa es la seguridad, que haya tranquilidad, que haya paz en los hogares para las familias. Generalmente las mujeres no compran armas, pero son muchas mujeres las que llevan armas a entregarlas a estos lugares. El 40% de quienes llevan armas son mujeres. En estos módulos donde estamos, además del canje de armas por dinero, hay un canje de juguetes bélicos por juguetes sanos para los niños. Entonces también si llegan niñas y niños y llevan sus pistolitas de juguetes, se las cambiamos por balones de fútbol, básquetbol, voleibol, plastilina de arena, ositos de peluche, juegos de doctora, de doctor, etcétera. Es decir, para inculcar la cultura de la paz desde la infancia. Estos módulos que tenemos duran como 15 días en cada parroquia y vamos por toda la ciudad. Más o menos instalamos unos 4 módulos simultáneos, pero acabamos de instalar un módulo que va a durar 3 meses. Todo abril, mayo y junio va a estar un módulo en la parroquia de San Hipólito y San Casiano, donde se hacen las festividades de San Judas Tadeo, que está ubicada en la avenida Hidalgo, esquina con Reforma. El módulo funciona de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 14 horas. Y ahí recibimos las armas. Yo invito por este medio, y se los agradezco mucho, Víctor, Claudia, que me permitan hacer esta difusión. A quien tenga un arma, quiera deshacerse de ella, que la lleve a este módulo y a cambio se le va a dar un dinero. Es un doble beneficio, ¿no? El otro día llegó una señora, ya grande la señora, y llevaba 2 rifles usados, pero en buen estado, y le dimos 43,000 pesos por esos 2 rifles. Bueno. Entonces la señora se fue muy contenta y dijo, pues con esto le voy a comprar zapatos y ropa a mis hijos, a mis nietos, perdón.
Y entonces, pues es un doble beneficio, se deshizo de un peligro y también, pues, ganó un recurso económico. Y es muy importante decirlo, perdón, que se trata de un programa que ya lleva mucho tiempo siendo exitoso y que además precisamente se está buscando replicar. Sí, hay entidades federativas que lo están replicando y esto es importante porque si lo hacemos en muchos lugares, pues vamos a disminuir una parte de los factores de riesgo. No digo que con este programa resolvemos todo, pero es un granito de arena que abona a muchas iniciativas más. Más violencia engendra más violencia y mejor nosotros buscamos la paz porque eso permite que haya más seguridad. En el caso de la Ciudad de México han disminuido los homicidios y los homicidios en los hogares han disminuido como en un 60%. Entonces, esto es importante, ¿no? Muchas veces estas armas terminan siendo utilizadas contra las hijas, las nueras, los vecinos o los menores de edad las toman accidentalmente, las disparan y pueden ocasionar sin querer un daño irreparable. Entonces, por eso es tan importante sacar las armas de los hogares. Martí, hay algo que me parece muy importante. ¿Ya hay un estimado de cuántas armas? Porque digo, no hay un registro, claro, se entiende, pero hay un estimado de cuántas armas hay en la Ciudad de México y qué tipo de armas son las que están dominando. Los registros están muy por debajo de situaciones reales, ¿no? Ustedes saben cómo han llegado armas por diversas vías al país. ¿Se acuerdan del tema de Rápidos y Furiosos, de cómo entraron armas prácticamente con el aval del gobierno hace 2 administraciones? Y luego, pues, hay otra serie de situaciones en torno a las armas, pero entre más combatamos culturalmente y en los hechos el uso de las armas, pues vamos a tener pues más paz y más tranquilidad. ¿Qué es lo que va a pasar hoy contra aquellos que estén vendiendo armas? Hay acciones de diversas instancias. Yo por eso insisto, este programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz es un granito de arena. Pero hay otras instituciones locales y federales que realizan otro tipo de estrategias, ¿no? Nuestra estrategia es preventiva, es decir, es evitar que ocurra el delito, evitar que se usen los instrumentos de la violencia. Pero hay otras estrategias que se realizan a nivel federal para inhibir todo esto. Hay denuncias que está haciendo el gobierno mexicano sobre el tema del tráfico de armas que viene de Estados Unidos a México. De Texas vienen muchas armas hacia el país, por ejemplo, y de otros lugares de Estados Unidos. Y luego están las acciones de inteligencia que realizan diversas instituciones como el CNI, lo que era el CISEN antes, la propia Fiscalía General de la República y aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de Justicia, entre otras, para encontrar esos sitios donde se venden armas, poder tomar decisiones. Ha habido acciones importantes que han ocurrido para encontrar armas, recogerlas. También esas armas se recogen y se destruyen. Las armas que, por ejemplo, llegan a los módulos, ahí mismo se destruyen. En el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, llega una pistola, se le entrega a la persona pues 7,000, 10,000, 15,000 pesos, dependiendo del estado de la pistola, del revólver o del arma que entregó. Se entregan desde más o menos 5,000 pesos hasta unos 25,000 pesos, dependiendo del estado del arma. Y ahí se destruye. Se destruye esa arma, ahí se corta en pedazos y con eso se hacen monumentos por la paz, ¿no? De hecho, se juntaron 4 toneladas de pedazos de armas y se puso un monumento en Reforma a la altura de Tlatelolco. Es un molino donde se ve que las armas están confluyendo, destruyéndose en el molino y salen 2 niños con un símbolo por la paz. Qué importante. Y ya tenemos casi listos ya otras 4 toneladas para otro monumento que se va a hacer. Hemos recabado a lo largo de estos años alrededor de 8,000 armas y más de 1 millón de cartuchos. Más de 1 millón de cartuchos. Entonces, Ahora, pues como es secretario de importante Gobierno, sacar todo esto de la circulación. Como secretario de Gobierno, es un programa que va a incidir en toda la Ciudad de México. ¿Habrá otros puntos que quienes nos están viendo de otras alcaldías, a dónde más se podrían ir acercando? A todas las alcaldías vamos. De hecho, hemos estado en la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, en la iglesia de la Cuevita, en el centro de Iztapalapa. Hemos estado
en la iglesia de San Simón, en Benito Juárez, hemos estado en la parroquia de San Juan Ixtayopan, acaba de terminar un módulo en San Pedro, Tláhuac, por ejemplo. Pusimos un módulo hace unos días en Cuautepec, en Chalma de Guadalupe, en la parroquia de ese lugar, en fin. Entonces vamos recorriendo todas las alcaldías. El acopio de armas varía mucho, de alcaldía a alcaldía, por muchas razones, ¿no? Pero, por ejemplo, se han recabado armas fundamentalmente en 6 alcaldías, es donde más se han recabado, que son Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Coyoacán y Benito Juárez. Esas son las 6 alcaldías donde más armas se han recogido desde el punto de vista numérico. Claro que hay alcaldías con más habitantes que otras, pero desde el punto de vista numérico es donde más armas se han recogido. Pues es importantísimo todo esfuerzo por la paz y por la concordia y por restablecer también esos lazos entre la sociedad que sean sanos. Pues son siempre bienvenidos. Martí, de veras, muchas gracias que estuviste con nosotros esta noche. Gracias, Víctor. Gracias, Claudia. Muchas Y gracias. a reconstruir la paz, la tranquilidad, la armonía y la seguridad. Así es. Que así Las sea. armas es un buen punto para entregarlas, sobre todo en los atrios de las iglesias. ¿Qué mejor? La paz, la paz, la paz. Pues ya terminamos con temas importantísimos, sobre todo de trascendencia legislativa para toda la sociedad. Los esperamos el próximo jueves a las 23:30 horas por ADN 40.